Nuestro invitado de esta noche tiene una amplia trayectoria profesional. Madrileño de nacimiento, aterrizó en Murcia tras concluir sus estudios de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Desarrolló su trabajo en distintas empresas del sector de la construcción y llegó a ser decano del Colegio de Ingenieros, puesto que tuvo que dejar después de recibir la llamada de Ramón Luis Valcárcel. En 2011, el entonces presidente autonómico lo llamó para que ocupara la Consejería de Obras Públicas durante la 8ª legislatura. 3 años en el puesto, hasta que en 2014 llegó a la presidencia de la Autoridad Portuaria. Hoy visita el plató de Trivium Antonio Sevilla. 3 caminos, 3 rutas, gramática para comprender hechos, lógica para razonarlos y retórica para expresarlos. Son 3 de las 7 artes liberales relativas a la elocuencia, cuyo propósito es dar al hombre libre conocimiento y destreza. La confluencia de estas 3 artes da origen al Trivium. Buenas noches, aquí estamos fieles a todos ustedes cada martes en Trivium. Hoy saludo a mis compañeras Esther, Paloma, bienvenidas chicas, y hechas las presentaciones, ahora le vamos a dar la bienvenida al que va a ser nuestro protagonista de esta noche. Antonio Sevilla, presidente de la Autoridad Portuaria, bienvenido. Bien hallado, muchas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias por habernos hecho un hueco y poder estar aquí con nosotras. Y vamos a hablar de muchas cosas esta noche, tenemos por delante el tiempo, a lo mejor no todo el que queremos, pero tenemos tiempo por delante y vamos a empezar por el principio. En junio de 2014 llega usted a la presidencia de la Autoridad Portuaria en Cartagena, según dijo el Ejecutivo en ese momento, para renovar el organismo en Cartagena y para impulsar los retos que tenía por delante. ¿Cuáles eran y cuáles son esos retos en aquel momento? ¿Siguen siendo los mismos? ¿Han cambiado? ¿Cómo está la situación ahora mismo en la Autoridad Portuaria? Bueno, los retos para mí son los mismos, por cuanto creo que había que hacer una transición de una mentalidad de una junta de obras de puerto a lo que es una empresa moderna. Y una empresa moderna requiere el establecimiento de una contabilidad analítica dentro de la empresa, requiere el establecimiento de una auditoría interna, requiere un esfuerzo de comercialización hacia aquellos aspectos importantes que lo que hacen es conformar el éxito empresarial de la empresa, que ya traía, que es el movimiento de graneles líquidos, sustancias a granel, como son combustibles y aceites y demás, y entrar en una dinámica de responsabilidad social corporativa donde demos una cuenta social también y demos una cuenta medioambiental. Esto era la idea que tenía al llegar en el 2014 al puerto y la mantengo vigente y en la línea de trabajo actual. Y si hablamos de proyectos concretos, hay 2 macroproyectos que están sobre la mesa, que ya estaban en ese momento y que efectivamente, como usted dice, pues siguen estando. Estaríamos hablando de la conexión del puerto con el corredor mediterráneo, con ese corredor mediterráneo, y también la dársena de contenedores en el Gorguel. ¿En qué punto se encuentran estos 2 proyectos en este momento? Bueno, pues lo que es la conexión ferroviaria en el corredor mediterráneo, la Autoridad Portuaria está haciendo su trabajo, el trabajo que ya había iniciado, como bien ha dicho, y es el intentar que los muelles, directamente los muelles, estén conectados con ferrocarril, por ferrocarril con Europa y con el centro de España. Para eso la propia autoridad compró terrenos y está emplazando unas vías que estarán terminadas, si Dios quiere, el año que viene, para permitir que las empresas que atienden y llegan al puerto con sus mercancías puedan cargar esas mercancías en el ferrocarril y llevárselas al punto que quieran, ya digo Europa o el centro de Europa o el centro de España. Y por su parte el Gorguel, pues el Gorguel requiere una tramitación lenta. Cuando yo llego al puerto me comunican que lo que hace falta es que sea Europa el que dé el visto bueno, porque hay una afección ambiental a la red Natura. Eso ocurre justo en el momento de llegar y ahora lo que estamos intentando es que el Gobierno de España lo envíe a Europa y Europa sea la que autorice las medidas compensatorias que requiere cualquier afección a la red Natura. En cuanto a la conexión del corredor con el corredor mediterráneo, se ha hablado muchas veces de que bueno, pues todas las mercancías del puerto podrían llegar a cualquier punto de Europa. Es algo que se dice pronto, pero no sé si han hecho cálculos o si está cuantificada la riqueza que generaría esta infraestructura. No está cuantificado, por cuanto no sabemos la demanda que
que tiene Europa. Desde luego, la demanda surgirá a partir de que exista un régimen fluido de tráfico en dirección a Europa. Lo que sí está ocurriendo es que, para que lo entendamos, que gran parte de las mercancías que están entrando en el Mediterráneo europeo proceden de los puertos del norte de Europa. Y la Unión Europea lo que está reclamando es que descongestionemos las redes de transporte terrestre, las descongestionemos y quitemos vehículos rodados de las carreteras para que haya una menor contaminación, menor emisión de CO2 y menor congestión, menor tráfico. Pues para eso lo que tenemos que hacer es traer las mercancías a los puertos mediterráneos. Y aparte de esto, hay que intentar mover el mayor número de mercancías por ferrocarril. Esto no quiere decir que vaya a dejar de usarse el transporte terrestre por vehículo, por camión, sino que una pequeña parte la intentemos trasladar al mundo del ferrocarril. Desde luego, para una región como Murcia va a seguir siendo muy importante, por lo menos para el tráfico agroalimentario, el transporte por vehículo, por camión. Y intentamos llevar mercancías como son los graneles, esos combustibles, esas sustancias que todos conocemos, que son aceites y sojas y concentrados, etcétera, etcétera, que los llevemos por ferrocarril, ¿no? Lo preguntaba antes Esther, estamos hablando del corredor mediterráneo, pero otro gran proyecto que tiene la autoridad portuaria es el puerto de la dársena del Gorguel. ¿En qué punto nos encontramos? Porque sí que es verdad que este proyecto a lo largo del tiempo ha sido un proyecto rodeado de polémica o de idas y venidas, sobre todo por la ubicación del mismo. ¿Cómo está ahora mismo? ¿En qué situación está? Bien, las polémicas proceden de la ubicación referentes a lo que es el impacto ambiental. Y el impacto ambiental en la costa murciana es el mismo porque la protección es la misma en todas las partes de la costa. Y lo que has elegido es un punto que es el más perjudicado por cuanto la sierra, tanto las dársenas de Portmán y del Gorguel son dársenas que tienen origen minero y las playas allí conformadas son residuos mineros altamente contaminantes. Entonces el emplazamiento más adecuado parecía que era aquel sitio donde el terreno está en peores condiciones. Bien, y aprovechar la presencia del puerto para rehabilitarlo. A esto hay que añadir que al estar en una zona reconocida por la Red Natura como espacios protegidos, la Unión Europea, nuestra legislación no dice que no hagamos una actividad, sino que planteemos medidas compensatorias. Y esas medidas compensatorias las tiene que evaluar Europa. Ahora mismo, en lo que se refiere al medio, al aire, a las cepas, al espacio protegido en el aire y al LIC terrestre, están trabajando profesores de las universidades, catedráticos, preparando esas medidas compensatorias. Y estamos preparando un acuerdo con el Instituto Español de Oceanografía para lo que corresponde al medio marino, pues ellos propongan las medidas compensatorias. Nosotros deseamos que los mayores especialistas propongan esas medidas compensatorias para que se evalúe Bruselas. Y es el gobierno español, como promotor del proyecto, porque el promotor no es el puerto de Cartagena, es Puertos del Estado que pertenece al Ministerio de Fomento. Es el gobierno de España el que tiene que remitir esto a Bruselas, y en esta fase estamos. Yo creo que es un proyecto muy bonito, que es una oportunidad para la región de Murcia, porque no vamos a encontrar en la región de Murcia un proyecto que sea capaz de generar tantos puestos de trabajo como este, es decir, no va a haber ninguna instalación que venga a generar esto. Ahora mismo, de por sí, el puerto de Cartagena está generando como empleo inducido unos 12.000 puestos de trabajo, según dice la Universidad Politécnica. En ese proyecto del Gorguel, a nosotros nos gusta hablar mucho de fechas, a lo mejor es un poco precipitado, pero entiendo que ustedes sí que tendrán una planificación, habrán hecho más o menos unos cálculos de por dónde tiene que transcurrir el proyecto para que pueda llegar a ser una realidad. ¿En qué fechas nos estaríamos moviendo? ¿Queda mucho? ¿Queda poco por saber si eso está cerca de ser una realidad o si de momento simplemente queda en ese estudio? Ahora es Bruselas quien tiene que posicionarse al respecto. Bueno, realmente es un trabajo lento, sobre todo pensando que es el 2014 cuando nos confirman la marcha hacia Bruselas. Y lento significa que un documento de este tipo en Bruselas tarda en ser aceptadas unas medidas compensatorias en torno a 1 o 2 años. Si a eso añadimos que detrás viene un año de preparar un proyecto de construcción, una licitación, estoy hablando de unas obras que empezarían a desarrollarse en un plazo mínimo de 3 años una vez llegado el proyecto a Bruselas.
A partir de 3 años, hay 3 años para construirla, estaríamos hablando de 6 años. Pero bueno, en 6 años, que a mí me pueden parecer mucho tiempo, yo creo que con tanta juventud en esta mesa y tanta juventud en la sociedad murciana, 6 años es poco tiempo, porque la verdad es que tenemos que dotar a nuestra juventud de un proyecto de futuro, ¿no? Entonces, los grandes proyectos tardan más de 6 años. No hablemos del Tajo Segura, sino cualquier presa, cualquier puerto, la tramitación de la Dársenas Combreras con una inauguración en torno al 2006-2008 completa, se inició a finales de los años 90. Entonces, cualquier proyecto de esta magnitud requiere una tramitación larga, porque es lo que nosotros creemos que es el tiempo necesario para que las cosas se hagan bien. Pues hagámoslas. Estamos hablando de tiempo, pero también hay que hablar en estos casos de dinero, de presupuesto. La autoridad portuaria tiene una inversión aproximada prevista de 1,5 millones de euros, si no me equivoco, para esta dársena de contenedores en el Gorguel, si finalmente consigue todos esos requisitos que se demandan desde la Unión Europea. Cuéntenos, hablan de dinero que va a llegar desde la autoridad portuaria, desde el propio puerto de Cartagena, pero también de inversores privados. ¿Tienen ya esos inversores? Más o menos, ¿cómo lo tienen planteado? Bueno, vamos a ver. La inversión, estamos hablando, en el puerto de contenedores, estaríamos hablando entre 1.350 y 1.500 millones de euros. Esta inversión, la mitad correspondería, el 55% correspondería a la autoridad portuaria. ¿Por qué? Porque según la legislación, cuando estamos hablando de un puerto, lo que es la obra de abrigo, todo lo que son los diques y las superficies, las tiene que construir el Estado a través de sus organismos, que son las autoridades portuarias. Y una vez construido, viene una empresa y tiene que hacer las instalaciones en superficie para mover lo que allí pase. Es decir, es concesionaria, reciben concesiones de terrenos y coloca encima las naves, coloca las grúas, coloca la llegada del ferrocarril, etcétera, etcétera, lo que necesita. El 55%, esos 1.500 millones de euros, los pondría la autoridad portuaria, el 45% lo pondría una empresa. La empresa ahora mismo no está localizada. ¿Por qué? Porque aun sabiendo que hay interés, y se le ha manifestado el interés por llegar a este lugar, a esta concesión, a sabiendas de que Cartagena probablemente sea el lugar mejor situado del Mediterráneo y a las grandes navieras les interesa, en tanto en cuanto no haya una respuesta o un avance en el sentido Bruselas, no se debe entrar en relaciones con empresas, porque estamos hablando ya de inversiones muy importantes donde intervienen las estrategias industriales de otros países, las direcciones diplomáticas, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que ir con cautela y no movilizar a estados, porque al final son ellos los que, hablando de las cantidades de inversiones que hablamos y de las grandes empresas que tienen que participar, no conviene movilizar estados en tanto en cuanto no esté más avanzado en Bruselas, ¿no? Hay que tenerlo bastante aquilatado para ofrecerlo y poder ya encontrar empresas que lleguen. Desde luego llegarán, porque el espacio, los buenos emplazamientos son un bien escaso y realmente hay muchas empresas, generalmente asiáticas, que desean venirse a esta parte del Mediterráneo. En este sentido, ¿cómo cree que puede afectar el actual escenario político de incertidumbre a nivel nacional? ¿Cree que puede afectar? Bueno, pues efectivamente los escenarios políticos siempre afectan a cualquier cosa que nos pasa, pero yo lo interpretaría de una forma distinta, es decir, que, como decía antes, esto es una oportunidad para la región de Murcia. No va a venir nadie a traernos otra oportunidad, no va a venir aquí una gran factoría, no va a venir nadie a traer aquí miles de puestos de trabajo. Entonces, yo creo que la región de Murcia, la sociedad debe ser suficientemente sabia para que esté quien esté en el gobierno de España, reconozcan el interés que tenemos los murcianos, porque no podemos desestimar algo que nos va a dar futuro a nuestras generaciones, sino alguien tendrá, si apartamos este proyecto, que a mí me parecería que si hay algo más importante o mejor, en mejores condiciones que esto, apartarlo, pero si no hay nada mejor, no podemos apartarlo. Yo creo que el que elimine este proyecto tendrá que proponer una solución de futuro para nosotros, ¿no? Confían entonces en que todo esto sí que va a salir adelante independientemente de quién llegue finalmente al gobierno, ¿no?, después de las elecciones de junio. Yo confío y trabajamos para que esto salga adelante. De hecho, estamos en nuestro próximo paso, que son las medidas compensatorias. Ya he dicho, estamos trabajando con la universidad y creo que
que nos asiste la razón en el momento que decimos que es la mejor oportunidad que tiene delante la región de Murcia. Es decir, la región de Murcia no tiene grandes cumbres con nieve, ni tiene grandes fiordos, lo que tiene es sol, que le da turismo, tiene sol, que le da agricultura, y tiene un emplazamiento privilegiado. Creo que lo que debemos hacer es aprovecharlo. Estábamos hablando de estos grandes proyectos de la autoridad portuaria, pero su rostro es conocido porque antes de llegar a la autoridad portuaria fue consejero de Obras Públicas en el gobierno con el anterior presidente Ramón Luis Valcárcel. ¿Cómo está? Bueno, usted conoce de primera mano otros proyectos importantes que tiene la región de Murcia, como es la llegada del AVE, como es el aeropuerto. No le vamos a preguntar en qué situación están ahora mismo, no le vamos a hacer esa pregunta, pero sí de su época como consejero se le quedó alguna espinita clavada y algo que le hubiera gustado hacer y no le dio tiempo o no pudo. Bueno, no espinita clavada. A mí lo que me gustaría es que ahora que se demanda en la sociedad tanta información, que seamos conscientes muchas veces del origen de los problemas, ¿no? En el caso del AVE que han citado, pues mi primera visita a Madrid en septiembre del año en que soy nombrado consejero, me reúno con un secretario del Ministerio de Fomento que se llama Víctor Morlán, y este señor me comunica que el AVE de llegar a Murcia va a llegar en superficie. Estamos hablando de un gobierno del Partido Socialista y es la primera noticia que tengo, y esa es la lucha y el problema que ha habido por la llegada del AVE ya desde el primer momento en que llegó. Entonces, que sepamos que es un problema que viene desde hace ya bastante tiempo y con el convencimiento que tenía desde aquellos años el Ministerio, ahora hay que transformar ese convencimiento. Es una dificultad y me gustaría que la sociedad fuera consciente de eso. En segundo lugar, respecto al aeropuerto, al poco tiempo de estar en la gestión de la consejería, la sociedad concesionaria presenta la solicitud de un reequilibrio financiero. Un reequilibrio financiero significa que la concesionaria dice que las cuentas no le van a salir porque se han reducido los tráficos y que quiere que se recalcule la concesión y se equilibre financieramente, es decir, recibir dinero. Eso es lo que dice la concesionaria. Eso es lo que bloquea todo el proyecto. Y no hay reequilibrio financiero porque los propios jurídicos dicen usted no puede reequilibrio o no puede reequilibrio porque no se puede demostrar que ha menguado el tráfico hasta que no hayan abierto. Es decir, no puede dar el reequilibrio hasta que no abran el tráfico. Una vez al día siguiente de abrir, dicen, oiga, no hay tráfico, pues pueden solicitarlo. Esas dos cosas han bloqueado el proyecto que ahora nos tiene, dos proyectos que son singulares para la región de Murcia, porque aunque estemos en muy malas condiciones históricas con relación al transporte, eso va a transformar la sociedad en cuanto al transporte, de golpe, en unos pocos años. Y eso es lo que me gustaría que se conociese y se tuviese conciencia de ello, ¿no? Se tuviese conciencia de ello porque al final determina muchas de las cosas que pasan en la actualidad, ¿no? ¿Cree que no hemos sido comprensivos o que no se han sabido explicar las cosas? Si lo tuviésemos que poner en una balanza, ¿qué pesaría más? Pues generalmente en estas cosas todo el mundo tiene su parte, ¿no? No son fáciles de explicar las cuestiones y también, como se estudia y ustedes son expertos en comunicación, aquello del emisor, el receptor y el mensaje, ¿no? Pues la comunicación forma parte de tres elementos fundamentales, pues todos tienen su culpa en esto, ¿no? Bueno, lo cierto es que estamos en mayo de 2016, ya prácticamente terminando el mes, y efectivamente no tenemos ni ese AVE ni ese aeropuerto internacional del que llevamos hablando muchísimos años y que al final, por unos motivos o por otros, estamos sin ellos. Esa es la realidad y eso es lo que tenemos encima de la mesa. Así es. ¿Qué cree que ha podido fallar? Además de estos fallos de comunicación de los que estábamos hablando, de todos esos problemas, ¿qué más ha pasado? Para que no salgan adelante, pues yo creo que son proyectos muy complejos y proyectos en los que la situación económica que hemos pasado en España los ha dificultado enormemente, ¿no? Enormemente. Así que cuando estamos hablando de un desequilibrio financiero, cuando estamos hablando de que no hay dinero para que llegue un ferrocarril soterrado, al final lo que hay detrás es una crisis económica que nos ha afectado a España y que limita proyectos que eran muy necesarios. Se ha parado justo cuando nos tocaba
a nosotros llegar. A mí me tocó asistir a la inauguración, a la llegada del AVE a Alicante, y los siguientes pues nos han tenido que parar, ¿no? Pues creo que la situación económica ha tenido mucho que ver con las dos circunstancias que han parado estos proyectos, ¿no? Y al margen de los obstáculos económicos o de los malentendidos a la hora de trasladar el mensaje, ¿cómo ha afectado el que no tengamos estas dos infraestructuras que deberían estar en teoría ya en marcha en la región al puerto de Cartagena? Bueno, pues el puerto de Cartagena lógicamente está haciendo una gran apuesta turística. Estamos intentando ser un puerto donde los pasajeros embarquen. Ahora ha llegado, hace poco, hemos visto todos, ha empezado el primer embarque, ha venido una compañía que se llama Princess Cruises, que ha embarcado una naviera, los primeros pasajeros en Cartagena. Ha embarcado 9 pasajeros, más unos 10 pasajeros que venían de Barcelona, que habían perdido el buque en Barcelona, vinieron aquí a embarcar también. Entonces, la apuesta del puerto de Cartagena es intentar traer pasajeros a la región para que pasen tiempo aquí como turistas y disfruten de la región. Es una de las ramas, de las patas del turismo de la región. Y esa es nuestra apuesta. Para eso necesitamos mejorar, y mejorar significa conseguir que sus turistas no pasen 8 horas como hacen ahora una escala, sino que pasen más tiempo. Si tenemos la posibilidad de que embarquen desde aquí con cierta asiduidad, esos turistas van a pasar 1, 2, 3 días aquí, van a necesitar nuestras instalaciones hoteleras, van a visitar la región, etcétera, etcétera. Las dos infraestructuras que estamos hablando, el AVE y el aeropuerto, posibilitarían esos embarques desde el puerto de Cartagena. Y desde luego creo que el puerto de Cartagena será una de las primeras infraestructuras en notar el que esas otras dos citadas, el AVE y el aeropuerto, se ponen en marcha. Usted acaba de hacer referencia a esa llegada de ese gran crucero, el Royal Princess, que fue el 8 de mayo, hace nada, porque todo el trabajo de la autoridad portuaria y de la ciudad de Cartagena es que Cartagena se ha considerado un puerto home, ¿no? Sí. Explíquenos en qué consiste esto, cuáles son las actuaciones que se están haciendo para conseguirlo y cómo es la colaboración con el Ayuntamiento de Cartagena. Bien. Muy brevemente, para que todo el mundo lo entienda, hay 3 situaciones posibles en un crucero que llega a una ciudad. Uno es un crucero de escala, es decir, llega el crucero, para y se va. Está 6, 8 horas, 4 horas, las que es de para y se va, es una escala. Luego hay otra cuestión que se llama interporting. El interporting, para los que hayan estado en Italia, es como el vaporetto. Da vueltas alrededor del Mediterráneo y en un puerto suben y bajan personas. Van subiendo y van bajando. Bien. Y en tercer lugar está lo que es el puerto home. El puerto home significa que el crucero sale de Cartagena y vuelve a Cartagena. Para eso necesitamos una suficiente cantidad de medios de transporte que permitan a los pasajeros venir. Hay aviones que vienen completos a Barcelona o a La Palma, de Alemania o de Estados Unidos, o Southampton o de Londres, y se embarcan en Barcelona directamente y llenan el crucero. Y si no llenan, gran parte del sale de ahí, ¿no? Ese es el puerto home. Eso no es un título, eso es tener la capacidad suficiente para hacer este movimiento. Y para eso estamos trabajando. Y las infraestructuras y el desarrollo turístico del empresariado cartagenero y del empresariado de la región de Murcia favorecerá. El puerto apuesta por ello, y este es un pasito pequeño en hacer un puerto de escala. Las relaciones con el ayuntamiento son buenas. Desde hace ya tiempo se constituyó una mesa del turismo con el Ayuntamiento de Cartagena y también con la sociedad cartagenera, el comercio a medio de los cruceros, para conseguir que se abriesen, en la fecha que llegan los cruceros, se abriesen el comercio y no lo encontrasen cerrado, que ha sido una de las críticas más habituales de las navieras y de los pasajeros. De hecho, a principio de año se da una relación de buques, todo el mundo sabe cuándo llegan. Este año, en principio, hay 130 buques, pues los comercios ya tienen una relación de cuándo llega el buque y qué horas va a estar, etcétera, etcétera, para poder organizar sus trabajadores y su comercio. Y luego, por parte con el ayuntamiento, pues hay una confluencia en puntos porque necesitamos la presencia de la policía, necesitamos que en las instalaciones del puerto se reparta información turística de cara a que los pasajeros sepan dónde ir. El propio puerto pone una wifi. Hay acordado con Cartagena Puerto Culturas la presencia de actores que escenifican el paseo romano y cartaginés, etcétera, etcétera. Hay una serie de actividades y trabajos habituales con el ayuntamiento que lo que hacen es más agradar la visita. De luego, el
puerto de Cartagena probablemente sea el mejor puerto al que se puede llegar, porque si alguno ha ido a Roma y tiene que bajar en Civitavecchia, o en Barcelona le toca estar a 10 kilómetros del centro, aquí el que baja está a 10, pero minutos del centro, ¿no? Entonces yo creo que Cartagena, que Puerto del Estado se lo lleva a la Feria de Cruceros de Miami como escenario de los puertos españoles, es un sitio privilegiado que tenemos que poner en marcha, ¿no? Es cierto que se viene trabajando mucho en los últimos años para conseguir todo esto que usted está diciendo. Ya se han conseguido muchas cosas, los comercios están plenamente concienciados, ¿no?, con esa bienvenida para dársela a los turistas cuando llegan en un crucero, pero bueno, sí es cierto que aún queda por hacer, ¿no? ¿Cuáles serían los retos más inmediatos respecto a este tráfico de cruceristas, de cruceros que llegan al puerto de Cartagena, y los plazos? Porque si usted hablaba, por ejemplo, de intentar que todos estos turistas estén, en lugar de 6 u 8 horas, que se puedan quedar, por ejemplo, un fin de semana, ¿tiene Cartagena capacidad para acoger todo este movimiento? ¿Serían necesarias más plazas hoteleras? No sé cómo lo tienen ustedes previsto o cuantificado. Yo creo que sí hace falta más plazas hoteleras, pero hay personas que piensan que no. Harán falta y se irán demandando con cierta dinámica. Lo que pasa es que tener un poquito de previsión, porque un hotel no se conforma, no se construye de la noche a la mañana. El puerto, desde luego, la apuesta que hace es por intentar, en primer lugar, alargar los muelles de atraque. Hay una obra ahora mismo que está en marcha para alargar el muelle de atraque 144 metros, que permita colocar 2 buques de más de 300 metros delante de Cartagena. Es una obra de algo más de 4 millones de euros, que ahora se está trabajando. Y, por ejemplo, los 2 buques más grandes que hay en el Mediterráneo, que son el Norwegian Epic y el Independence of the Seas, estos 2 buques que tienen 300 y algo metros, con más de 3.000 pasajeros a bordo, con unos 4.000 pasajeros a bordo, pues podrían atracar juntos delante de Cartagena, ¿no? Entonces, estamos haciendo infraestructuras para que los barcos vengan mejor y vengan en mejores condiciones, y ahí pueden estar más barcos en muelles cercanos. Además de esto, ¿qué hay? Además de esto, hay intentos por parte de la autoridad portuaria, en conversaciones con la Armada, de poder hacerse cargo de terrenos al otro lado de la dársena. ¿Por qué? Porque de esta forma, en la zona del puerto, en torno al Batel y al Museo Arcua, podríamos generar más superficie para los turistas. Es decir, el puerto sigue pensando en los turistas, y esa es nuestra planificación. 2 grandes pasos. El primero, alargar a corto plazo, alargar el muelle de cruceros para que puedan venir cruceros más grandes. En segundo lugar, el intentar acceder a otras superficies que no nos corresponden a la Armada en la dársena de Cartagena, para poder aprovechar mejor la superficie que está delante de la ciudad y entregarla al turismo y entregarla a todo el servicio de Cartagena y de la región de Murcia, ¿no? Hablando de cruceros, vamos a ir con algunos datos que sabe que a los periodistas nos encantan. En 2015 hicieron escala en Cartagena 109 de esos buques, lo que supone un incremento del 9,5% con respecto al año anterior, y lo que se tradujo en 150.000 turistas aproximadamente. Así es. Para este 2016, ¿cuáles son las expectativas? ¿Vamos en esa línea ascendente? Pues para este 2016, la previsión de 130 buques, que van a venir buques más grandes y con más pasajeros, con más ocupación. A medida que salimos de la crisis económica, los buques vienen más ocupados. El crecimiento con respecto al año pasado es del 33%, pasaremos de 150.000 pasajeros a 200.000 pasajeros. Esta es la previsión. ¿Y se hacen esfuerzos en qué campos? Pues intentar aprovechar tránsitos de Barcelona a las Canarias para tener embarques y desembarques, escalas en invierno. El año pasado se organizó el Winter Cruise Forum, y la idea es convencer a las navieras para que en invierno también procuremos que la ciudad pueda dar servicio a turistas. Se lanzó un congreso mundial de cruceros de invierno. El eslogan de ese congreso fue Winterless, y eso es lo que se trata de vender en Cartagena, que somos winterless, ¿no? Yo, sin dejar de hablar de cruceros y volviendo un poco a las infraestructuras o adaptaciones que se prevén en este sentido, preguntarle también, en el muelle Alfonso XII, y para la gente que es de Cartagena pues lo sabe, hay unos espacios, antes eran dedicados a la hostelería. No sé si en ese sentido, porque llevan ya tiempo vacíos, sin utilidad, también se prevé hacer algo o
o no hay nada previsto? Bueno, primero demoler esos espacios, esos kioscos, retirar las estructuras que hay ahí y restaurar la superficie de la explanada que hay delante del muelle Alfonso XII. Y luego la idea del puerto es hacer ahí las cosas que convengan al desarrollo de la ciudad. Es decir, yo creo que es un espacio muy apetecible, pero debe ser el ayuntamiento el que proponga lo que hay que hacer ahí. El ayuntamiento entiende mejor que el puerto lo que necesitan los vecinos y los ciudadanos. Mi idea es hacer alguna infraestructura de naturaleza turística, hostelera, algo que sea atractivo para que la sociedad cartagenera pueda disfrutar y también seamos un polo de atracciones de la región. Algo con una naturaleza un poco provisional o desmontable, o como queramos llamarlo, porque a veces los negocios no salen adelante. Entonces, en la medida que uno ha construido un edificio rígido, pues está obligando al concesionario a soportar unos costes que su negocio igual no defiende. Se trata de hacer algo más que pueda defender el empresario que se instale allí, pero de luego siempre consultando lo que quiere hacer el Ayuntamiento de Cartagena, que al final es la autoridad de los vecinos de Cartagena, ¿no? Usted defiende que el puerto de Cartagena actualmente es uno de los más rentables de España. ¿Cuáles son las cifras que se manejan para poder decir eso? Bueno, las últimas cifras que se manejan, porque estamos a la espera de que salgan las de 2015, son las que corresponden al año 2014. El puerto de Cartagena es el más rentable de España. Es el más rentable de España porque tiene una rentabilidad en torno al 9,5%, mientras que la rentabilidad de todos los puertos de España, la rentabilidad media, está en el 2%. Luego hay puertos como puede ser Palma, con una rentabilidad entre el 5, etcétera, etcétera. Pero el más rentable de todos es el puerto de Cartagena, en la relación entre beneficio de la infraestructura y el activo no corriente. Esa relación en la que determina el puerto del Estado, que es como se mide la rentabilidad del puerto, y el puerto de Cartagena lo es. Además de eso, es líder en tráfico de graneles, líder a nivel nacional. Sí, señora. El año pasado éramos líderes de graneles líquidos. Este año no somos en graneles líquidos, somos los segundos, pero sí en el conjunto de todos los graneles. Graneles, para que entienda la audiencia, estamos hablando de graneles sólidos, por ejemplo, los piensos, todo lo que son los cereales, las hojas, el carbón de coque, el azufre, esos son graneles sólidos. Y luego graneles líquidos, pues, como he citado antes, todos los combustibles, los aceites, los querosenos, los crudos, etcétera, etcétera. El puerto de España que más cantidad mueve es el puerto de Cartagena. Tengo la sensación, al oírle hablar de la rentabilidad del puerto de Cartagena y de las ventajas que aporta a la región de Murcia, que el puerto de Cartagena es un gran desconocido, tanto dentro de la región de Murcia como a lo mejor fuera. Pues me refiero a lo que supone, o sea, el hecho de que sea un puerto rentable, el hecho de que sea uno de los mejores puertos del Mediterráneo, el hecho de que pueda contribuir a ser un foco para el desarrollo de la región, todo eso parece que muchas veces en líneas generales se nos escapa. Yo creo que no somos conscientes en la región de Murcia de la importancia del puerto de Cartagena. Es decir, que en la Comunidad Valenciana, cuando le pasa algo al puerto de Valencia, todo el mundo atiende y está preocupado. En Cataluña, con el puerto de Barcelona o el de Tarragona, pues despierta la sensibilidad social. Yo creo que las cosas que pagan en el puerto de Cartagena nos afectan un poquito menos. Únicamente es un gran conocido en el mundo marítimo, y el mundo marítimo porque al final todas las personas relacionadas con el sector marítimo leen las estadísticas y leen esos datos como el más rentable, como el que mueve más graneles. Todos estos datos lo leen y sí tiene el reconocimiento del mundo marítimo. Pero socialmente creo que la sociedad debe ser consciente de que tener un puerto es algo muy importante, porque ahora mismo el gran comercio mundial viene por el mar. Y los únicos puntos estratégicos del globo terráqueo que van a dar oportunidades futuras a las sociedades son aquellas que puedan mover mercancías. Las pequeñas empresas viven de exportar y de importar, y para eso necesitan un puerto. No hay una oportunidad mayor, porque el tráfico terrestre no lo da, porque el tráfico aéreo tampoco lo da, que tener un puerto cerca. Entonces, la región de Murcia tiene que entender que el puerto es donde puede encontrar su futuro, y a eso me dedico.
Dice que el gran comercio mundial viene por el mar. En ese sentido, el puerto de Cartagena, bueno, pues también está buscando convertirse en el nexo de unión, ¿no?, entre el norte de África, Oriente Medio, ser ese puerto que conecte ambas partes y ser otro lugar de referencia. ¿De qué forma se está trabajando en esto? Porque como objetivo suena muy bien, ¿no?, pero ¿cómo se está haciendo? Bien, el puerto de Cartagena necesita que le quepan barcos con contenedores de determinado calado, es decir, estamos hablando de barcos de unos 4.000 contenedores. ¿Por qué barcos de 4.000 contenedores? Porque esos barcos son los que permiten llegar hasta Península Arábiga, hasta Mediterráneo Oriental y hasta Península Arábiga. Para eso hace falta calado. El puerto lleva este año en su plan de empresa la idea de hacer un dragado del puerto de Cartagena para pasar de una cifra en torno a 12 metros a 14 metros que permitan entrar estos barcos. La idea de mover contenedores hacia Península Arábiga y el norte de África es porque la región de Murcia es una gran potencia agroalimentaria y tenemos ya copado el mercado europeo. De esta forma permitiríamos a las empresas tener un nuevo escenario, un nuevo mercado. Se podría satisfacer la demanda de estos países que no tienen agricultura por las dificultades climatológicas que tienen y orográficas, no tienen agricultura potente, que España, la región de Murcia, tuviese otro mercado, primero para los excedentes, segundo para aprovechar más sus explotaciones y tercero para cuando surjan problemas, como ha habido hace poco con las exportaciones a Rusia a partir del problema con Ucrania, pues tengamos otro sitio donde acudir y no suframos directamente en nuestras economías. Entonces, el puerto, ¿cómo trabaja? Primero modificando la estructura del puerto, dándole más calado, y luego a través de misiones comerciales a estos países ofreciéndoles nuestras mercancías y la posibilidad de incorporar líneas que pasando por Cartagena vayan a estos sitios. Así se empezó con el ganado y ahora mismo el puerto mayor exportador de ganado de España, ganado vivo, es el puerto de Cartagena, que el año pasado exportó más de 500.000 reses. Los clientes son fundamentalmente norte de África y Mediterráneo oriental. Creo que con el mundo agroalimentario podemos hacer lo mismo y necesitamos barcos de 4.000 contenedores que puedan llegar al puerto de Cartagena. Pero todos estos objetivos entiendo que la autoridad portuaria de Cartagena no irá sola en el camino. Entiendo que de la mano tiene que ir también pues, con el gobierno regional y el apoyo también del gobierno central. ¿Cómo son las relaciones? Las relaciones son buenas, el gobierno central está implicado por cuanto él es el que posibilita el que se pueda hacer este dragado y hacer esta infraestructura. Nosotros pertenecemos al organismo Puerto del Estado, que es el que autoriza y ordena estos planes de empresa, el plan de progreso del puerto. Y con respecto al gobierno regional, es que sin la dinámica que tiene el gobierno regional de captación de empresas, de abrir nuevos mercados, nosotros estamos buscando empresas que puedan estar interesadas en navieras, en llegar aquí y en empresas de la región de Murcia que estén interesadas en exportar a través del Info y a través del gobierno regional. Es decir, que al final son acompañantes de viaje porque lógicamente el puerto no tiene el conocimiento y no puede entablar o establecer unos acuerdos comerciales del nivel que puede establecer la comunidad autónoma, ¿no? Hay otro proyecto que había encima de la mesa, que es el crear una pasarela peatonal sobre el muelle de la Curra. ¿Podría estar lista para el próximo año? ¿Cómo va ese proyecto? ¿Hay bocetos? ¿Hay algo encima de la mesa? Bueno, está planteado para el plan de empresa el rematar la remodelación de lo que es el frente marítimo. Este año se ha remodelado el frente del barrio de Santa Lucía. Santa Lucía es el barrio marinero por excelencia, es el que está, y es un barrio pues que un poco más deprimido que otros barrios de la ciudad. La remodelación del frente marítimo lo que ha servido es para que los turistas vayan por ahí paseando y al final puedan acceder y vayan entrando en el barrio y le den un poco vida al barrio, ¿no? La remodelación del frente marítimo es muy importante porque la ciudad se está acostumbrando a que tiene un frente muy bonito y acude se quiere remodelar ese frente marítimo, el tramo que nos queda, y luego en el muelle de Curra pues debemos aprovechar que hay un gran dique que es el que protege al puerto
y hacer un paseo marítimo que sirva para la ciudad. Yo creo que eso se va a convertir en el paseo más bonito de la región de Murcia. Es decir, un paseo donde uno va en un paseo volado sobre el mar, eso es inigualable. Y el puerto de Cartagena, como decía antes, la rentabilidad ya no tiene que ser solamente económica, tiene también que ser social y tiene que ser ambiental. El puerto de Cartagena está siendo una oportunidad para el medio ambiente, pero también socialmente. Creo que con estas actuaciones lo que estamos facilitando y posibilitando es que toda la región de Murcia y la ciudad de Cartagena tenga un sitio maravilloso donde puedan esparcirse y disfrutar de lo que tienen, ¿no? Hablábamos antes de las relaciones con la comunidad, también con el Ayuntamiento de Cartagena. Yo quería preguntarle por esa petición de José López, del alcalde, de volver la aduana desde Murcia a Cartagena. No sé qué opina usted. Pues yo creo que la aduana, vamos a ver, la aduana que hay en Cartagena ahora mismo tiene la máxima calificación como aduana y todos los servicios que se requieren se están haciendo desde la aduana que hay en Cartagena. Lógicamente, cuando la aduana que está en Murcia, en Don Duermas, es una aduana que sirve pues, a los tráficos que bajan desde Cieza y de Molina, o los tráficos que vienen del Valle del Gualentín y que van dirección a Europa, que nunca van a bajar a pasar la aduana a Cartagena. No la necesitan. Las mercancías que necesitan pasar la aduana en Cartagena ya la están pasando. Y hay un servicio de aduanas en Cartagena que dirige fenomenalmente Marisa, que es un servicio totalmente competente, capacitado y que está haciendo un magnífico trabajo. Entonces, yo creo que Cartagena tiene muchas cosas que la hacen muy válida y muy importante para la región de Murcia. Y tiene que preocuparse, no de mirar de reojo lo que tienen o no tienen los demás, sino preocuparse de las cosas buenas que tiene Cartagena. Cartagena tiene suficientemente validez y valía como para tirar ella de la región de Murcia. Entonces, no podemos andar con recelos, sobre todo en cosas que realmente no resultan prácticas. Tenemos una aduana que funciona bien en Cartagena y una aduana en Don Duermas que está dando servicio fenomenal a unos camiones que no pasarla en Don Duermas no se iban a ir a Cartagena a pasarla, se iban a ir directamente al puerto de Valencia o a la Junquera o en Barcelona a pasar la aduana, un sitio que les pide camino, no se van a desviar para pasar la aduana. Hay otro asunto del que no hemos hablado y sí nos gustaría comentar con usted. Desaladora de Escombreras. Los últimos meses estamos hablando mucho de ella, por un lado por esa investigación abierta por la Fiscalía que está desarrollándose en el terreno judicial y que por supuesto vamos a dejar al margen, pero bueno, en la Asamblea Regional a nivel parlamentario también se está investigando sobre este asunto. Le queremos preguntar varias cosas. La primera de ellas, en este mismo plató Ramón Luis Valcárcel, el expresidente regional, dijo que las conclusiones sobre esa comisión de investigación sobre la desaladora de Escombreras en la Asamblea Regional ya estaban escritas antes incluso de que cada uno de los comparecientes fuese pasando por allí. Le preguntamos si usted comparte esta afirmación. Bueno, a mí me da esa sensación, ¿no? Yo tengo la sensación de que más que ganas de esclarecer los hechos, lo que hay ganas es de buscar un arma arrojadiza contra Ramón Luis Valcárcel y su gobierno, ¿no? Yo creo que la desaladora de Escombreras, independientemente de las dificultades que ha tenido y las vicisitudes, que para eso está la justicia en determinarlas, respondía a una necesidad que tuvo en su tiempo y que la región de Murcia se vio bastante perjudicada con la decisión de no atender a las demandas que tenían los municipios. A esto le sobrevino una situación de crisis económica, pero eso no quiere decir que el proyecto no estuviese en su día bien ideado y bien preparado. Yo creo que, bueno, en mi opinión, comparto la opinión del presidente Valcárcel. ¿Cree que va a servir para algo todo lo que se está debatiendo y se está analizando en la Asamblea Regional, en esa comisión de investigación? A mí me gustaría que sirviese para algo, pero como he dicho al principio, no todo el mundo creo que esté interpretando como algo que vaya a dar un servicio, sino lo está interpretando como crear un arma contra Ramón Luis Valcárcel. Estamos llegando casi al final de nuestra entrevista, pero no nos gustaría dejar de preguntarle a lo largo del tiempo que ha estado con nosotros. Le hemos visto hablar con pasión del puerto de Cartagena, de lo que puede suponer el puerto de Cartagena para la región de Murcia. Y a nosotras, para terminar, nos gustaría saber qué es lo que
pretendería transmitir a la gente de la región de Murcia sobre el puerto de Cartagena? Si usted pudiera decirles a todos y cada uno de ellos cómo quieren que perciba el puerto de Cartagena, ¿cómo sería? Pues a mí me gustaría que lo percibiesen como una oportunidad de futuro para ellos y para sus familias, porque muchas veces nos preguntamos de qué van a vivir mis hijos. Pues aquí hay una oportunidad de futuro. El puerto de Cartagena, como he dicho antes, ahora mismo está induciendo 12.000 puestos de trabajo en la región de Murcia. El proyecto de incrementar el turismo, el proyecto de traer una balsa de contenedores es una oportunidad para que nuestros hijos tengan trabajo, y estoy hablando de mucho más de 12.000 puestos de trabajo. Hay unas valoraciones con puestos de trabajo, 20.000, 30.000 puestos de trabajo. Yo creo que eso no podemos desperdiciarlo, y creo que la gente, las personas, deben tener esperanza en que el puerto de Cartagena les puede traer riqueza, porque en las cosas que nos ha tocado en suerte, nos ha tocado un lugar privilegiado en el Mediterráneo. Tenemos que aprovecharlo. Pues con eso nos quedamos. Vamos a aprovechar entre todos la riqueza que nos puede traer Cartagena y su puerto. Antonio Sevilla, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotras. Chicas, ha sido un placer y ya saben que a ustedes les esperamos el próximo martes en un nuevo programa de Trivium. Hasta entonces, que tengan una feliz semana.